Un gusto poder saludarles. En estos 2 días ha sido una cuestión un poco maratónica de ver los temas que ustedes han podido ver. Y en el primer día, como ustedes habrán visto, se han hecho todos los aspectos introductorios con respecto a los lineamientos de lo que es la salud familiar y comunitaria. En el enfoque integral, los conceptos de culturalidad, interculturalidad y multiculturalidad no se han aterrizado en su verdadera acepción. Por eso es un poco complicado a veces hablar, cuando hablamos del abordaje integral de la salud, hablar de la multiculturalidad e interculturalidad. Porque son aspectos que, si bien es cierto, no son novedosos en el marco actual de las políticas de Estado, son aspectos que datan de siempre y son situaciones que se han tratado en el aspecto antropológico y social en todo momento, pero que nunca se aterrizaron en políticas de Estado y mucho menos en aquellas políticas sanitarias como en la actualidad se maneja. En el marco de la salud familiar y comunitaria hay varios aspectos que faltan por determinar. Ustedes han podido ver en el día de ayer y el de hoy que hay algunos lineamientos que todavía, si bien es cierto, están en el marco global, nacional, todavía faltan aterrizar a nivel local. Pero hablar de estos aspectos de multiculturalidad e interculturalidad significa llevarnos a ver a todas las personas del país. Aquellas que son visibles, aquellas que están en la capital, aquellas que están en cierto nivel sociocultural, pero hablar también de aquellos que no hemos visto, que los conocemos como los no contactados. Y nosotros como país somos un país multicultural. Somos afroperuanos, ¿no? Somos nativos, ¿no? Somos indígenas, ¿verdad? Y tenemos dentro de cada región, porque nosotros somos un país muy diverso, cultural y geográficamente, tenemos 3 regiones que se diferencian marcadamente, la costa, la sierra y la selva, e inclusive en cada una de ellas existen poblaciones o comunidades que, a pesar de estar dentro de una misma región, como la sierra, por ejemplo, tenemos dentro de ellas diferentes comunidades con diferentes lenguas nativas. Por lo tanto, aunque no lo hayamos visto así, nosotros somos un país multicultural, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros entendemos como intercultural? O sea, cada quien tiene una cultura, cada quien sabe lo que significa la moral, decimos, ¿no? La moral significa suscribirse a cierta hegemonía de hábitos y costumbres o actitudes dentro de un ámbito, dentro de una comunidad, dentro de una familia. Pero hablar de cultura, muy poco hemos visto qué es en verdad la cultura. Algunos dicen, y hay muchas acepciones con respecto a la cultura, que es una cuestión propia, que es una cuestión de los pueblos, ¿verdad? Pero nosotros, en el contexto de país, hemos propuesto un nuevo modelo de atención integral en salud y se menciona con enfoque familiar, ¿verdad? Tal como nosotros hemos visto ahora, es un poco el articular todas las etapas de vida, involucrando en que todos se constituyen en un núcleo básico vital que es conocido como familia. Pero cuando decimos con enfoque familiar lo entendemos, cuando decimos con enfoque comunitario también, porque el trabajo de la comunidad es ese trabajo extramuros que muchos tenemos dificultad a veces de hacerlo, porque algunos quizá por costumbre lo veníamos haciendo, pero después cuando nos cambiaron los lineamientos no entendíamos qué era poder abordar este trabajo. Pero el ir ya al intercultural, muchos dirán, sí, antes lo hemos hecho, siempre hemos manejado, pero no con ese nombre y apellido, ¿verdad? Y el modelo de atención integral se dice que es en base a este enfoque familiar, comunitario e intercultural, basado en atención primaria y promoción de la salud para garantizar ese acceso universal, equitativo y sin el costo directo, es decir, sin ese costo del bolsillo de las familias, ¿verdad? Este es el nuevo concepto, pero en ese marco, en esa acepción, ¿qué conocemos nosotros como cultura?
qué nosotros sabemos o a qué le llamamos interculturalidad. ¿Estamos preparados para que este nuevo modelo responda en estos términos? Cultura es una palabra que se usa para decir muchas cosas, ¿no? Ahí es tu cultura, eres inculto, en fin. Dice, Fernando no tiene cultura musical, compórtate de manera culta, los árabes tenían una cultura superior, sedes de otras culturas invaden la tierra, en fin, diferentes acepciones que le damos o usamos este sustantivo para definir ciertas cosas que pueden decir mucho o pueden decir lo mismo. Según los estudios y algunas palabras dentro de la gramática, se han definido cultura como instrucción, como el acúmulo de conocimientos, un estudio, las formas de comportarse, las formas de seguir las normas aprobadas, aquello que son determinados juicios de valor, cuando hablamos de cierto prestigio o cuando hablamos de etnocentrismo, ¿verdad? En fin, o también como aquello que se deriva de la palabra cultivo, que viene de cultivado, de producido, ¿no? De algo que vas construyendo, vas sumando. Pero de acuerdo a la acepción de donde procede cultura, de la palabra latina, que es cultus y colere, la palabra cultura significa cultivo, o sea, de cultivar, de sembrar, o como culto, ¿verdad? Y se refiere justamente por eso a la labranza, o sea, cultivar. ¿Qué es cultivar? Sembrar algo, echar semilla, echar raíz, ¿verdad? Y se diferenció de la palabra, o sea, de la labranza, se diferenció lo que es la palabra recolección, la caza y la pesca, indicando que estos eran actividades distintas a las actividades de cultivo que inicialmente antes en esas comunidades iniciales, eran comunidades como grupos sedentarios, eran los que iban cimentando lo que era la anterior civilización, ¿verdad? Y luego de una manera se fue incorporando a esta palabra cultivo el sentido de progreso, cambio y desarrollo humano, por ende la evolución. Esto de acuerdo al Tratado de Williams en el año de 1983-87, donde se empezó a acuñar la definición de lo que era cultura. Por ende, cultura se describe actualmente como todo lo que crea el ser humano al interactuar con su medio físico y social y lo que es adoptado de manera común por esa sociedad como un producto histórico. Esto es lo que en definitiva viene a ser cultura. ¿Y por qué es importante entenderlo así? Si nosotros hemos tratado en estos 2 días de cómo es que vamos a abordar las familias, de cómo es que tenemos que trabajar las familias, y sí, está toda la cuestión médica, social, física, científica, pero no es aquel aspecto que tiene que ver con lo trascendente de estas sociedades y de estas familias. Estamos tan íntimamente relacionados con nuestra propia cultura que nos resulta difícil estudiar otra cultura de manera objetiva. Lo nuestro es lo válido y a veces de una manera u otra eso sale a relucir cuando nosotros interactuamos con la familia o con el paciente y viendo la idiosincrasia que éste tiene o que trae desde su propia formación, desde su propia cultura, ¿no? Para nosotros es difícil entender por qué en ciertas culturas la mujer tiene que estar supeditada a lo que indica el hombre en una determinada comunidad, como los aguajún, ¿no? Y no lo entendemos porque nosotros tenemos otra concepción de nuestro mundo, de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cultura, es importante ver que existen 2 formas de poder, de una manera u otra, asimilarla. Hay una visión ética, que es aquel que observa fuera de esa cultura, dentro de mi propia cultura, yo observo la otra cultura, ¿no? Esa es la visión ética, cómo es que yo la miro, la respeto, al igual como espero que respeten la mía. Pero también hay una visión émica, que es cómo observo yo mi propia cultura, cómo hacia adentro de mí yo observo todo ese trascendencia histórica que traigo dentro de la comunidad en la cual yo convivo. Por lo tanto, comprender una cultura en el contexto de esa misma cultura, es importante evitar los sesgos de nuestra propia cultura.
Por eso, si hablamos de interculturalidad, si hablamos de hacer un abordaje intercultural, nosotros tenemos que estar preparados mental y socialmente a poder abordar la cultura de las familias que vamos a abordar, dejando de lado la nuestra, viéndola de manera objetiva. De esa forma vamos a lograr un acercamiento cultural con las familias en los ámbitos en donde la cosmovisión es diferente a nuestras acepciones respecto al mundo actual. Y quien cree que sus propios hábitos son de alguna manera superiores a los de otra cultura, está equivocado y está practicando lo que nosotros conocemos como etnocentrismo. O sea, se centra solo en que lo suyo es lo único. Entonces es un ególatra. Por lo tanto, es importante entender que la cultura no es una cuestión que viene en la genética, no es una cuestión biológica. Por lo tanto, no es una cuestión que viene con, sino que se hace. ¿Por qué? Porque es social, no es biológica, no se hereda genéticamente y es dinámica, acumulativa e histórica. Por eso es que algunas culturas evolucionan, ¿no? Que es muy diferente a lo que son los genes. Los genes pueden evolucionar, pero en mucho más miles de años, de acuerdo a la teoría de Darwin. Pero cuando hablamos de lo social, depende del dinamismo y de lo que la acumulación en los tiempos, en donde muchas de estas culturas pueden conservarse, como por ejemplo aquellas culturas en las tribus, en las sociedades de los intocables, que permanecen así miles de años, como puede también de una manera u otra cambiar, y por ende esa también es histórica. Por lo tanto, la cultura nos va a permitir aprender, acumular y transmitir conocimientos dependiendo del entorno de nuestro mundo, de nuestro medio, en donde nosotros nos desenvolvemos. Cada cultura tiene una visión particular de la vida. Por lo tanto, las comunidades campesinas o las comunidades nativas tienen una acepción muy distinta de lo que es la familia, la salud y la enfermedad y la muerte, a diferencia de aquellas que ya tenemos mucho más costumbres occidentales. La cultura determina cómo una persona va a definir la salud, va a reconocer esta enfermedad y la forma de cómo va a buscar el tratamiento. Y esto es muy importante. Ya en estos últimos tiempos se ha podido demostrar que muchas de las hierbas, muchas de las plantas, muchos de los emplastos o cosas, por así decir, naturales o familiares que se heredaban de una generación a otra, resultan siendo parte de los principios activos de la medicina moderna. Y que mucho de la medicina moderna está regresionando a usar justamente aquellos métodos ancestrales usados por las comunidades nativas. Otro aspecto que nosotros podemos ver es que hay un gran elemento social, psicológico, que no se ha podido ver o que no se ha podido evaluar cuando interactuamos con las familias. Y mucho más con aquellas familias en donde hay mucho este enfoque de interculturalidad o de multiculturalidad que no es muchas veces correlacionado al nuestro, como personales de salud. Y es importante por eso entender. Y estos valores contrastantes es lo que hace poder nosotros valorar o ver que ellos tienen un entender distinto de lo que nosotros llamamos como prioridades sanitarias. Y lo podemos ver de esta manera. En el enfoque occidental, que es más de las sociedades desarrolladas, que tienen mucho conocimiento científico, vemos que se trata de manejar la naturaleza, ¿no? Talamos árboles, construimos grandes edificios, queremos cambiar, darle un matiz de modernismo, pero sin embargo, las comunidades nativas, indígenas y las que conviven de manera más natural, por así decirle, tratan de vivir en armonía con la naturaleza. Nosotros tratamos de dominar el tiempo, de ganarle al tiempo, de manejar el tiempo, ¿no? Todo tratamos de sistematizarlo, mantener un cronograma, y muchas de esas cosas funcionan. Pero en estas comunidades, ellos no dominan el tiempo, dejan pasar porque no tienen reglas, por así decir, más estrictas, más cerradas. Por lo tanto, ellos buscan dominar la interacción personal. ¿Cómo es que me relaciono yo con los miembros de mi familia,
con los miembros de comunidad, con el mismo ambiente, ¿no? En la actualidad nosotros tratamos de manejar mucho el individualismo y la privacidad, ¿no? Nos encerramos en modernas construcciones, en oficinas, en escritorios y manteniendo siempre, nunca trabajamos en una mesa en conjuntos todos, ¿verdad? Y hasta en las familias actuales se ve, ya no almorzamos todos juntos. Y si estamos sentados a la mesa, estamos sentados a la mesa, pero cada uno por su lado. Uno atendiendo el celular, el otro mandando mensajes por el teléfono y el otro niño pensando, pero no estamos relacionados, ¿no? O sea, mucho del individualismo se da en la actualidad, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de las familias modernas con las familias que son mucho más naturales, más nativas, las comunidades campesinas, las indígenas. Ellos ven el bienestar del grupo, ellos no tienen celular, no tienen pad, no tienen iPhone, entonces ellos más trabajan en relación al bienestar del grupo. Ellos sí se reúnen y conversan entre sí. En la actualidad tratamos de enfocar mucho a la juventud y sobre eso hay bastante con respecto a la estética, ¿no? El maquillaje, las cirugías, las pastillas y una serie de cosas en donde se idealiza y se hace una deidad de la juventud, ¿verdad? En cambio, en estas comunidades veneran la vejez. Mientras más viejo, más respetado, mejores beneficios y una serie de situaciones favorables para él. Nuestros adultos mayores, en el contexto nuestro, son relegados. Ni siquiera son tomados en cuenta, ¿no? Y eso nos damos cuenta nosotros porque nos hacemos las cirugías, nos disminuimos la edad y hasta cuando vamos a buscar los trabajos encontramos que dicen edad ideal hasta 45 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ese valor contrasta también? Y en el abordaje, cuando hacemos a las familias, nosotros nos damos cuenta. Una familia que abordamos en la ciudad de Lima o de las grandes urbes, vemos a los ancianos en un solo lado, son los que menos atenciones han recibido, son los que muy poco se han enfocado sus problemas de salud, pero sin embargo vamos a una comunidad de Aguajú, una CONIVA, vemos que el anciano es aquella persona que se le da respeto, es la primera en ser tomada en cuenta, ¿no? O sea, son contrariedades que vemos con respecto a cuando vemos el enfoque de la culturalidad. Estamos muy orientados hacia el futuro, que no es negativo, no es malo pensar en el futuro. Y por eso es que hablamos de los planes estratégicos, de las proyecciones y todo lo demás. Pero es importante ver que uno camina desde un punto de vista hacia. Si uno no vive o trae el pasado, no como una especie retórica, sino como una situación de tener una línea de base, de tener un punto de partida y de saber de dónde venimos, el enfoque en estas culturas es basado en el pasado. Y es de esa manera que se construyen y hacen la trayectoria de todo lo que viene a ser para ellos generacional y de identidad. En la actualidad, las culturas occidentales nos orientamos más a lo material, todo tiene que ser en base a lo que son bienes, riqueza, sin embargo ellos se centran más a lo espiritual. Por eso es que ellos no añoran las grandezas, no añoran tener un edificio, muebles minimalistas, ni la de última tecnología. Ellos con la naturaleza y en lo espiritual viven en una casita con chocitas de estera y lo importante es su naturaleza que les da para comer, para vivir y para crecer. Cuando hablamos de salud, nosotros hablamos de la salud, a diferencia de la cultura, como un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no únicamente la ausencia de enfermedad. Esa es la definición de la OMS. Y eso es lo que se busca. Sin embargo, cuando abordamos a estas familias y a estas comunidades, el sentir que viven con la naturaleza o que viven de manera muy natural, nosotros decimos que no están bien. Muchos de ellos a veces ni siquiera se han enfermado en años. Y por lo tanto en ellos caería muy bien esta definición, pero para nosotros está mal. Porque no van a nuestro establecimiento de salud,
porque según nosotros no tienen estilos de vida saludables, y es porque nosotros no hemos investigado en ellos verdaderamente cuál es lo saludable y lo adecuado para su modo de vivir. La única forma de entender correctamente estas culturas va a ser interpretando sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales. Por eso es que años demoró en poder aceptar lo que era el parto vertical, ¿no? Tal como aquellas comunidades indígenas lo venían haciendo años de años. El tan mentado parto vertical no es una situación de la actualidad, no es una forma de abordar a la mujer gestante y el trabajo de parto como lo han escrito los libros. Esto viene de más de décadas de años. Por ello, para proponer la interculturalidad en salud, nosotros debemos recordar muchos aspectos y algunos muy relevantes en el contexto de lo que significa cómo es que nosotros debemos actuar con las familias en las comunidades y mucho más en estas comunidades nativas o indígenas si hablamos de interculturalidad. Primero es evitar imponer un mismo modelo de salud. El modelo de salud de atención integral dice contemplando todas sus dimensiones y por lo tanto las dimensiones tal como nuestras acepciones en estas comunidades es diferente. Por lo tanto debemos de llegar a ellas y conceptualizar en las formas en que ellas asimilan la salud y la enfermedad como parte de su herencia generacional. Y por lo tanto debemos evitar esto, imponerlas y mucho más sin consultarlas. Y esto nosotros lo aprendimos de manera muy dramática con aquella situación que pasara hace muchos años en la región de Amazonas, en Bagua. No sé si ustedes habrán escuchado o recordarán de un equipo de AISPET que fue lamentablemente asesinado por una comunidad indígena porque mucho se escribió que era una cuestión de droga, pero no hubo nada de eso. Solamente hubo una situación de transgresión intercultural. Para ellos, para un nativo de esa zona, que alguien mire a su mujer o toque a su mujer sin su consentimiento es una afrenta muy grave y que debe ser resuelta con la muerte. Por lo tanto, ellos estaban actuando de acuerdo a sus principios. Y es por eso que los grupos AISPET, que son los que brindan la atención a comunidades dispersas y excluidas, dentro de su equipo básico tienen que tener a un antropólogo y a una persona que hable el dialecto de aquellas comunidades a las cuales va a visitar. Y debe hacerlo siempre. O sea, con ellos no son cambiantes. En estas comunidades no es que acepten una situación y siempre, porque ya aceptaron esa situación, lo demás es repetitivo y continuo. No, para ellos siempre las cosas son ceremoniales. Ellos siempre actúan en base a ciertas normas y criterios que son muy distintas a las nuestras. Usted va y hace una intervención en la ciudad y ya lo conocen y ya sabe que va a ir y que es del centro de salud tal, y por lo tanto la próxima vez van y se representan como el centro de salud tal y le van a recibir y no hay ningún problema. Y van a decir, bueno, usted ya conoce, pase nomás. En estas comunidades no. En estas comunidades hay toda una ceremonia que se respeta porque el curaca o el apu es el único que puede, por así decir, someter, indicar, permitir. Entonces, ellos sabían, esta brigada AISPET sabía, que cada vez que llegaba a esta comunidad, tenía que hacer la revisión de las mujeres gestantes, sus controles que ya venían trabajando más de un año en esa zona. Y siempre que llegaban tenían que coordinar, comunicar. El APU llamaba a todos, se reunían en una plazuela para ellos conocida y el APU estaba presente con los que delegaba cada vez que el médico revisaba a cada una de las mujeres. En esa oportunidad, esa brigada llegó días antes, porque por alguna situación se adelantaron a la fecha programada y como encontraron a las mujeres y a las ancianas solas con los niños, porque era época de caza y los hombres con el APU habían salido a cazar. Entonces ellos asumieron que como ya venían un año trabajando y revisando y viendo a las mujeres, no iba a pasar nada porque ya el APU siempre se los había permitido. Y como no quisieron esperar, porque de la casa llegaban al día siguiente y ellos tenían todo un día y querían avanzar, avanzaron y
en la casa se demoró y ellos terminaron en los 2 días que tenían programados y se regresaron. Cuando el APU llega con sus hombres, las ancianas y las mujeres les dicen que fulanos han venido y los han revisado. Se sintieron ofendidos. Y como después de la casa ellos comen y beben, cuando ya estuvieron tomados, se recordaron de la afrenta y salieron a buscar a la brigada. Esa fue la verdadera situación de por qué sucedió aquello, y es por eso que no se pudo hacer nada con esa comunidad, porque la Sociedad Internacional de Derechos Humanos abogó porque eso era dentro de su cosmovisión que ellos habían procedido de manera como correspondía. Entonces, esa situación nos enseñó, y nos enseñó de manera muy lamentable, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de interculturalidad, es importante ver que nosotros no podemos imponer o no podemos asumir que una situación dada es así, ¿no? Con las comunidades indígenas, y cada una, de acuerdo a su idiosincrasia, tiene diferentes modos de actuar y diferentes formas de recibir lo que nosotros les brindamos. Debemos ser cautelosos porque no debemos sesgarnos por presiones de las élites dominantes de cada cultura. Es importante ver que cuando, por ejemplo, vamos a una región como la de Puno o Huancavelica, los gobiernos regionales tienen un trabajo muy dinámico con las comunidades, con sus pueblos, y como ustedes habrán podido ver en Puno, en la región de Ilave y otras, inclusive se llegó por una cuestión política a asesinar a un alcalde, porque las comunidades son a veces de algunos pueblos o de algunas regiones son muy respetuosas del líder que siguen, y por más que les demos otro tipo de por así decir, de justificaciones o juicios o razones, ellos solamente van a entender de aquel líder que los conduce. Entonces, por eso es que vamos a encontrar ese tipo de situaciones en donde la cultura de determinadas comunidades van a querer prevalecer sobre las otras, quizá más desvalidas o más vulnerables, o que tienen una menor posición dominante. Entonces, y ahí sí, como profesionales de la salud, nosotros debemos de ser muy cautelosos. Y no podemos caer en estereotipos o paradigmas, ¿no? No, como en alguna oportunidad yo escuchaba un comentario, teníamos que trabajar en Jaén, hacia adentro, y había algunas comunidades en donde al personal de salud le indignaba ver que mientras la mujer sembraba y cosechaba, porque el hombre solo es recolector y cazador, cuando ella tenía la gestación avanzada, el hombre seguía en su hamaca meciéndose y ella seguía trabajando hasta parir. Inclusive era ayudada por su hermana o alguien de su familia, iba al río, paría, cortaban el cordón, recibía a su niño, se lo cargaba hacia atrás y ella seguía trabajando y el hombre seguía en la hamaca meciéndose. Para todos, al menos la mayoría de las mujeres, nos resulta indignante, ¿no? ¿Y cómo es posible el machismo? ¿Cómo vamos a permitir semejante cosa? Pero dentro de su cultura eso es normal. Y es una ofensa decirle a la mujer que por qué ella permite eso, que el hombre holgazán esté en la hamaca, ¿no? No podemos hacer eso. Por lo tanto, no podemos caer en estereotipos o paradigmas porque ellos tienen una forma de asumir su relación familiar y la forma de cómo estar en armonía con su ambiente, ¿no? Con su forma de vivir, ¿no? Por ende, no podemos caer en ello tampoco. Las culturas son cambiantes, dinámicas, abiertas, no son rígidas ni estáticas. Por lo tanto, no sabemos si esa comunidad quizá en algún momento, en alguna generación va a cambiar, pero tiene que partir de ahí. No podemos forzarlo nosotros. Y así como nosotros también hemos visto, por ejemplo, que ahora ya tenemos la telefonía internacional, el internet de celulares. Antes en la vida pensábamos que algún día podríamos hacer alguna capacitación de manera virtual, ¿no? Antes en la vida pensábamos que podríamos hacer una carrera por internet, ¿no? Y no se asimilaba de esa manera, ¿no? Y aún en la actualidad existen cierta resistencia, ¿no? Por algunas organizaciones educativas más tradicionales, más rígidas. Claro que hay que valorar también algunas situaciones, ¿no? Y las diferencias de lo que existe entre una carrera y otra. Pero todo ello hace que, de una manera, las culturas
puedan evolucionar, como les indicaba anteriormente, ¿no? Por ende, es importante ver que la interculturalidad genera el compromiso político de valorar lo auténtico y propio de cada manifestación grupal. No podemos asumir que un modelo puede de manera absoluta aplicarse en los diferentes ámbitos y en todas las comunidades y familias por igual. Y queremos pueblos libres con identidad y un modelo de vida sustentado en la igualdad, por lo tanto, nosotros no podemos asumir que si la estrategia de salud familiar puede funcionar en un 70% de población de ciudad, va a ser lo mismo en la zona de selva o sierra, donde existen comunidades nativas. Por lo tanto, muchos de ellos vamos a tener que modificar. Pero no modificar en la esencia o en el fondo de lo que es la norma, sino en la forma en cómo nosotros vamos a utilizar esos instrumentos para poder llegar a ellas. Porque la interculturalidad es una meta, es un ideal opuesto al dominio hegemónico de grupos prepotentes que desprecian los valores culturales de los demás. No, la minoría, por ser minoría, debe ser descartada. No debemos hacer exclusión ni discriminación. Por ende, nosotros proponemos los mismos servicios de salud a diversos grupos culturales o vamos a iniciar un proceso de interrelación cultural en salud. ¿Qué vamos a hacer? Responder a las demandas de la población, lo que nosotros definimos como población. Vamos a diferenciar lo que es para hacer una salud explícita para lo que es la población indígena. Vamos a dejar la medicina occidental o la moderna y decir que la tradicional es mejor. No, definitivamente tenemos que buscar un punto de equilibrio para todo ello, ¿no? Queremos responder a todos los grupos culturales del país, entendiendo y practicando la salud como un ejercicio de ciudadanía intercultural. Es decir, nosotros, en el nuevo enfoque de lo que también se maneja a nivel de Estado, dentro de las políticas o los lineamientos de política, debemos hacer un trabajo articulado con cada comunidad y debemos llegar a un punto de negociación, lo que llamamos en la actualidad acuerdos de gestión, para que con las comunidades podamos asumir la coparticipación y la corresponsabilidad frente al manejo de la salud. No habrá interculturalidad mientras la actual estructura social no se transforme. La burocracia. ¿Ustedes creen que una persona que necesite hacer una gestión, que venga de una comunidad, no se resuelve en su región? Ahora se ha avanzado mucho al respecto, pero hay cosas que no se resuelven en la región, sino no tendrían que venir las comunidades caminando de Huancavelica o de Amazonas, de otros sitios que quieren reclamar, caminando hasta La Lima para hacer sus reclamos sociales, culturales, sanitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía seguimos siendo, a pesar del marco de la descentralización y de la regionalización, un país todavía con un poder centralista. ¿Quiénes quieren la interculturalidad? Ellos, los aguajún, ni siquiera han escuchado qué significaba eso. Los machigüengua, ¿ustedes saben dónde están los machigüengua? ¿Saben dónde están los machigüenga? Cusco y Quillabamba. ¿Saben dónde están los aguajún? ¿Dónde están los aguajún? En Amazonas, al norte, para la zona de Loreto. Los coniva, ¿no? En la selva sur, más o menos, Madre de Dios, Ucayali. ¿Saben dónde están los afroperuanos? Muchos de los que estamos aquí sentados somos afroperuanos. Mi papá era negrito retinto, ¿no? Y era tan lindo, pero nunca le escuché sentirse mal. Pero cuando hicimos la especialidad de interculturalidad con el Ministerio de la Cultura, vinimos y vimos muchos de los afroperuanos que se sentían relegados, a pesar de que estamos en un mundo actual, ¿no? ¿A quién le interesa la interculturalidad? ¿A las ONG? ¿A los intelectuales? ¿Al gobierno? ¿A quién le interesa? Nos interesa a nosotros. A nosotros como sociedad y mucho más a nosotros como personal de salud. Porque somos lo que le tenemos que imprimir a ese manejo del nuevo MAIS, del nuevo modelo, a ese manejo del abordaje de la familia y la comunidad para atender los paquetes individuales de la salud,
Porque si nosotros no lo hacemos interculturalmente, definitivamente vamos a seguir manteniendo ese esquema vertical de atención, vamos a seguir manteniendo ese esquema tradicional de la salud y vamos a seguir un poco dando esa resistencia a la implementación de lo que es el modelo integral basado en familia y comunidad. En consecuencia, para ser ciudadanos interculturales y más trabajadores interculturales, debemos trabajar viendo las necesidades de esas comunidades, de ese otro, motivados por un compromiso real de transformar nuestra perspectiva intercultural. Cuando nosotros asumamos eso, que somos personas interculturales, vamos a poder darle ese viso de interculturalidad al abordaje de la familia y la comunidad. Y para que nuestros esfuerzos sean interculturales, nosotros debemos trabajar extramuralmente. Ya les habló Patricia de estadística, les mencionaba que recién en este año nosotros nos hemos podido dar cuenta que ese trabajo, que no es menos ni tampoco es más del trabajo hospitalario, como es el comunitario, era un trabajo que no tenía indicadores, que no tenía cómo mostrarse con respecto al rendimiento de cuántas horas hombre por visita, de cuántas horas hombre por sensibilización, ¿no? No lo teníamos. Es más, ni siquiera nosotros lo hemos trabajado como una cartera de servicios, porque ese era adicional a, ¿no? Prevención, promoción, es todo. Y no había nada que lo aterrizaba, ¿no? La promoción de la salud es ir a la comunidad. ¿Pero qué es ir a la comunidad? En el asistencial lo tenemos bien claro. La administración de un catéter endovenoso periférico, la administración de una sonda nasogástrica, la administración parenteral, pero en la comunidad, dígame cuál es su cartera de servicios. Menciónenme ustedes cuál es la cartera de servicios. Un servicio en la comunidad, en lo que es la promoción. Tenemos estilo de vida saludables, que es el concepto, el marco. Tenemos familias saludables, que es el marco, pero dígame, ¿cuál es la cartera de servicio de la familia saludable? Consejería 1, así es, pero no está escrito así. En ningún libro producido donde sistematiza o se esquematiza el modelo de atención se dice que la cartera de servicios ahí es tal. Por lo tanto, debemos empezar por eso, por definir nuestros productos. Ya empezamos por verlo por lo menos en el GIS, por verlo por lo menos como un dato, como un registro. Tenemos que convertirlo a un indicador. Y para convertirlo a un indicador, así como hablamos de interculturalidad, que tenemos que llevar y aterrizar el modelo a la idiosincrasia de los pueblos y las familias, y de todas, no solamente las de la ciudad, sino de esas comunidades nativas e indígenas, también tenemos que, de una manera u otra, sistematizar lo que significa nuestro producto. Porque no es lo mismo, así como en la vacuna o en el CRET, vacunar a un niño allá en una tribu Coniva o una tribu Aguajún, que vacunar a un niño en Jesús María. Porque en mi centro de salud, aquí el niño viene. En mi centro de salud en San Isidro, si no viene, yo lo veo a 2 manzanas. En el centro de salud Santa Rosa, por allá en Ucayali o por Atalaya o Macicea, para yo llegar a un niño de esa tribu, tengo que ir en pequepeque o en lancha 18 horas. Y si hablo de los Machigüengua, por la zona de Cusco, Puno, yo tengo que caminar en mula o a pie, cerros de cerros, por lo menos 4 o 5 días, ¿no? Entonces, el costo y el gasto de hacer una consejería, una visita domiciliaria a estas comunidades, no es lo mismo que hacer una visita aquí a 2 cuadras, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando hablamos de trabajar extramuralmente, en el intramuros hemos definido muy bien nuestros productos, nuestros servicios, nuestros costos, nuestro rendimiento, tanto hora, tanto este procedimiento, hasta los hemos protocolizado. Pero todavía nos falta mucho por determinar con respecto a nuestra cartera de servicios en el trabajo extramural y con respecto a los indicadores de estructura, proceso y resultado. De estructura, viendo el abordaje,
¿Cuánto yo en distancia me voy a movilizar para atender a una familia? ¿Cuánto yo necesito de combustible para poder visitar tantas familias? ¿Cuánto yo necesito como recurso pagar al antropólogo o ver un lingüista que me enseñe la comunidad nativa? ¿O cuánto yo como perfil necesito cambiar y para contratarme a trabajar en determinadas zonas o ámbitos tengo que conocer el idioma aymara, el idioma quechua y en fin, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que todavía no hemos terminado de trabajar, y trabajar extramuralmente significa justamente eso, ¿no? Y eso es responsabilidad no solamente del Estado, no solamente del sector, sino de todos nosotros involucrados, porque en la medida en que nosotros alimentemos la fuente de la norma, nosotros veremos que la norma va a cambiar. Pero si nosotros nos limitamos solamente a conversarla, a decirla y decir, y sin dejar evidencias o que viaje en los niveles hasta donde tiene que llegar para cambiar la norma, no lo vamos a lograr. Tenemos que trabajar en las casas de la comunidad. Y nosotros trabajamos mucho con el promotor de salud. Y cuando vamos a una determinada comunidad a evaluar o a supervisar, el promotor de la salud sí conoce la comunidad, pero no el personal de salud. Y tenemos varios instrumentos, ¿no? Ayer hablaban de los instrumentos. Mañana quizá vamos a ver una discusión muy rica sobre el Cívico, ¿no? El sistema de vigilancia comunal. Pero nosotros asumimos el Cívico como, eso lo hace promoción, pero promoción hacemos todos. Y ese es un instrumento que mucho se ha dejado de lado y que a veces el promotor de salud o el agente comunitario lo conoce muy bien, pero nosotros como personal de salud lo tenemos en el gráfico ahí. Ah, esta es mi sectorización, pero está el gráfico y los colores, ¿no? Pero digamos, ¿cuánto de ese gráfico en nuestros sectores hemos ido a esas casas? Quizá el 5%. Quien ha ido a visitar es el promotor de salud, ¿no? Que no hay personal es verdad, pero nosotros tenemos en la actualidad el presupuesto por resultados. Tenemos los programas presupuestales. No nos dejan, dirán algunos, pero eso son cosas que debemos nosotros poco a poco ir cambiando. Hay que trabajar con las familias de la comunidad, ¿no? Y aquí hay otro concepto, el horario, ¿no? Yo trabajo de 8 a 2, la familia no para, no es mi problema. Y cuando nosotros discutíamos con Ayacucho, con Puno, decíamos, pero si usted necesita abordar y cumplir una meta física, nadie ha escrito que es inviolable cambiar el horario del trabajador. Porque se supone que usted contrata un recurso humano es para que cumpla una meta en razón a la gestión por resultados, porque así está conceptualizado y porque así está financiado además. Entonces usted debe de ver la forma en cómo cumplir esa meta. Es que el personal, que el sindicato, es que eso no tiene nada que ver con el sindicato, ni con la 276, ni con la 728. Eso tiene que ver con la forma en cómo usted gestiona la intervención en su ámbito. Entonces, si el personal trabaja en un horario donde las familias no están, ¿qué trabajo va a hacer? Entonces, el personal tiene que estar en un horario y por ende tiene que tener las facilidades de la gestión y de las autoridades para poder trabajar también en ese horario. ¿Y en qué horario usted encuentra a las familias? A las 5 de la mañana. 5 de la mañana hasta las 7, 8, porque después de las 8 están en la chacra, en el campo. ¿A qué hora regresan del campo? A las 5 de la tarde. Entonces, miren ustedes, el personal, ¿qué hace entonces? En estas zonas, ¿verdad? ¿Ah? Así es. Pero hay una gran resistencia. Los horarios tienen que cambiar. Por eso decimos acá, debemos de trabajar con las familias de la comunidad. Y no vamos a trabajar jamás con las familias de la comunidad si nosotros persistimos en mantener el horario que tenemos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que se generalice. Aunque les voy a decir que hace poco hicimos un estudio en Callao y veíamos que sí, pues. Yo le decía a la responsable de la estrategia de salud familiar, le digo, pero ¿qué vas a presentar si tus familias no están? ¿Qué diagnóstico vas a hacer si nunca le has ido a preguntar? Es que cuando he ido nunca les encontrás que no estás. Entonces, ¿por qué tú trabajas de 8 a 4? ¿No? Y hay una
una reacción como es normal y natural, porque estamos habituados y acostumbrados a situaciones que hemos venido manejando como un estándar. Entonces, si hablamos de interculturalidad, estamos hablando de eso, de justamente eso, ¿no? Entonces, para trabajar con las familias, debemos de analizar en nuestros establecimientos de salud cuáles son los cambios que tenemos que dar y qué es lo que tenemos que adecuar para poder hacer este abordaje real de las familias. Tenemos que trabajar con los entendidos de la comunidad, ¿no? Y hablábamos ayer, quizá mañana se va a ver un poco más sobre el ecomapa, ¿no? Cuando hablamos de la familia. Y el ecomapa, pues, es cómo es que la familia cuentan con diferentes actores sociales dentro de lo que significa en su entorno para poder recibir de ellos asistencia, colaboración, en fin. Entonces, cuando hablamos de los entendidos de la comunidad, nosotros tenemos, sí, a los promotores. Pero muchas veces los promotores, a veces de manera instintiva, buscan otros elementos que pueden de una manera u otra facilitar el trabajo. ¿Y cuáles son esos entendidos de la comunidad? Y ahí es importante, por ende, analizar a nuestras comunidades. Hay comunidades muy religiosas, hay comunidades muy, como le digo, participativas, en donde el dirigente comunal es quien les dice y ellos siguen ciegamente al dirigente comunal. Pero hay comunidades en donde el cura de la iglesia, el párroco de la iglesia, es lo que él dice en el púlpito es sagrado, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los entendidos de la comunidad? Los entendidos de la comunidad serán todos aquellos actores o líderes o personajes que nosotros vamos a identificar como aquellas personas a quien la comunidad los respeta y les hace caso, ¿no? Y eso son cosas que se establecen de manera local. Y las amas de casa. Esas amas de casa que la mayoría ahora trabajan, o que muchas de ellas están en los comedores locales, en los comedores comunales, o que muchas de ellas están trabajando en lo que ahora son las, lo que antes eran los guaguaguas y ahora son los cualiguarma. Pero las mamás, las que trabajan en los horarios donde ellas regresan después de, y las que no trabajan, aquellas que están en aquellas organizaciones de base. Entonces, pero es muy importante trabajar con ellas, ¿no es cierto? Los estudios demuestran que se gana capacidad intercultural en ambientes personales, profesionales, con apertura y flexibilidad, pero mucho más importante es cuando estas profesionales, este personal, incluye aceptación, adaptabilidad y perspectivas múltiples frente al abordaje de las familias. Existen muchas recetas, muchos consejos, pero es importante que para nosotros ser personas interculturales y para que nuestros servicios de salud sean lugares donde se practique la interculturalidad, nosotros debemos de entender la variedad y relevancia de las culturas de todos nuestros pueblos. Debemos revisar la realidad social, política, étnica y cultural del país. Debemos saber, cuando asumimos en un ámbito donde trabajar, qué es lo que tenemos alrededor de, pero también en la periferia. Debemos comprender críticamente las interrelaciones entre el servidor, entre ustedes, la institución, la escuela, el hogar y los grupos culturales de la comunidad. Debemos realizar una inmersión cultural efectiva. ¿Y cómo vamos a hacer, cómo vamos a nosotros introducirnos con estas comunidades? Siendo flexibles para adaptarnos a las ideas de ellos o a nuevas ideas, tener voluntad de cambio, porque si somos paradigmáticos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos factor pérdida de la vacuna fiebre amarilla, estamos en una región endémica para fiebre amarilla, así que lo siento mucho, usted solamente viene los miércoles porque ese día abrimos frasco. Ese es trabajar interculturalmente. ¿Sabe lo que significa para una campesina venir hasta el centro de salud y que usted le diga que venga el otro miércoles? ¿No? Hay que tolerar la ambigüedad en una situación desconocida. Cuando la mujer dice, tengo que esperar que dice mi esposo, y nosotros, pero ¿cómo? Estamos en la época de la liberación de la mujer, tú no puedes hablar de esa manera. No, tenemos que respetar ciertas posturas, ¿no? De esa manera, solo de esa manera vamos a nosotros a hacer una inmersión real, una internalización real de lo que es la manera intercultural de poder abordar a nuestras familias y comunidades. Y lo importante, capacitarnos personal e institucionalmente en temas de salud intercultural. Esta es obligación del Estado, es obligación de nuestros sectores, es verdad, pero
las responsables de nuestros trabajos somos nosotros. Y a veces, lamentablemente, mucho más, la capacitación es más que personal que institucional, ¿no? Y eso es algo que esperamos se vaya mejorando. Nunca esperemos por un profesor. Él no va a estar, ni estuvo cuando pasó lo de Bagua, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ser precavidos y conocer, ¿no? La capacidad de cambiar estos conocimientos, actitudes y comportamientos, ya. Hay nuestros comportamientos propios, y me dice que está la hora, siendo flexibles y abiertos a otras culturas, es lo que nosotros llamamos capacidad intercultural. Y nosotros debemos de acomodarnos a las demandas de otras culturas y, como lo dijo Taylor, la capacidad intercultural es un proceso continuo. Un proceso continuo, no de lo genético, sino de nuestro sistema mental, nuestro sistema interno, nuestro yo interno como individuos. Y por lo tanto, lo único para poder ser interculturales es nosotros mismos transformarnos, ¿no? Transformarnos de manera que iniciemos contacto con nuevas relaciones de amistad, con gente que ha tenido experiencias distintas, diferentes percepciones, diferentes valores, y nosotros somos lo que vamos a evitar el conflicto, no lo que lo vamos a ocasionar. Por lo tanto, nosotros somos los facilitadores en estas familias y comunidades. Y en lo institucional, pues, tenemos que identificar todos aquellos rasgos culturales de la comunidad, así como hacemos nuestro CV con nuestro mapeado geográfico, tenemos que hacer nuestro mapeado de, en este sector, esta comunidad es de la zona de Puno, en este sector, esta comunidad ha venido de Huancavelica, en este sector, esta comunidad ha venido de nativos, son más de la selva, y así, pudiendo determinar, porque la mayoría de ellos que vienen de las regiones se ubican en comunidades muy parecidas a ellos. Ellos no tratan de aislarse, sino tratan de mantenerse, y por lo tanto, en una determinada jurisdicción ustedes van a encontrar ello. Hay que reconocer en las comunidades los principales determinantes de la enfermedad. No siempre se actúa igual. Nosotros en Loreto tenemos más problemas de parasitosis, lógico, los niños andan sin zapatos, las lluvias, no hay servicios higiénicos, a diferencia de lo que puede suceder en Puno, donde hay más problemas por frío, ¿no? Donde hay problemas respiratorios. Entonces tenemos que ajustarnos más a ello, y hay que considerar el uso de la medicina ancestral como un medio de expresión para el desarrollo cultural y la autoafirmación. No podemos desechar lo que ellos usan por aquello que nosotros le ofrecemos. Debemos de vincular esta cultura local con conocimiento de otras culturas y procesos auténticos que van a contribuir a la interculturalidad. De esa manera, nosotros debemos recordar que en el Perú, hasta el momento, no dispone de políticas culturales, a pesar de que está normado en la Constitución del Estado, pero solamente como una letra, porque no se ha avanzado mucho más sobre ello. Hay una necesidad y responsabilidad de atender a la demanda de los pueblos indígenas, pero tratando de ver y iniciar o fomentar una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos originarios del Perú. Desconocemos como población el valor de los recursos naturales y mucho menos conocemos cuáles de ellos son los que cuenta el país. Y hace falta de difusión y promoción de los valores que tenemos, y hay un gran desconocimiento de la dimensión real del tema de la cultura. En este proceso de la cultura y de identidad ha habido muchísimo. Las comunidades indígenas y nativas vienen trabajando desde el año 49, donde se formó el Instituto Indigenista, y ha pasado por una serie de modificaciones que en la actualidad están representados a través del INDEPA, y que ahorita se ha constituido como una unidad del MINDES, y en el 2010 ya pasó a ser una unidad técnica especializada adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Miren la importancia que se le daba a este tema de la culturalidad e interculturalidad, ¿no? De esa manera se busca dar el reconocimiento y el valor de la diversidad y pluralidad cultural de los pueblos en el Perú. Nosotros somos, por ende, un Estado pluricultural, y eso está sustentado en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, donde manifiesta que la República del Perú es independiente, soberana y es uno e indivisible, o sea que no hay diferencias. Y además en el artículo 48 dice que los idiomas oficiales son el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. O sea, ninguna de ellas puede ser desestimada.
Por otro lado, ¿dónde está la manifestación también como Estado pluricultural? En el artículo 89, donde indica que las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, y son autónomas en su organización y todo eso. Por eso es que fueron absueltos en aquella situación de Bagua, porque justamente en la Constitución no había forma de cómo proceder de otra manera con ellos, ¿no? Por lo tanto, somos un Estado pluricultural, porque si bien es cierto, en lo formal, todavía seguimos siendo un Estado unicultural. No le damos predominancia a esas otras culturas, por muy pequeñas que sean. Pero en la realidad, somos un Estado-nación pluricultural, ¿no? Esa es nuestra realidad, ¿no? Y por lo tanto debemos de construir esta relación estratégica en el Estado y la sociedad civil. Por lo tanto, nosotros como trabajadores de la salud en nuestras comunidades debemos articular, debemos de vincular este aspecto que está además sustentado en la Constitución. Debemos buscar un diálogo intercultural como herramienta básica de construcción de una ciudadanía intercultural, y además debemos de fomentar las políticas públicas e interculturales buscando este diálogo entre nuestra sociedad civil y nuestras autoridades, ¿no? Para concretar proyectos, programas y propuestas. Muy poco hay, por ejemplo, en el SNIP, en el Sistema de Inversión de Nacional Pública, muy pocos proyectos hay. Nosotros hablamos de la tuberculosis en tal, que el VIH, no sé cuánto, pero muy pocos proyectos hay orientados a decir la falta de, por decir, la falta de prevención en la comunidad machivenga. Los factores de apego o de socialización de las familias, de las tribus o las comunidades conigas, ¿no? Muy poco hay sobre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr ese diálogo? En aquellos lugares donde veamos esas situaciones, donde veamos esas comunidades pequeñas, esas culturas que quizá se manejan de manera muy aislada o que no hemos abordado, podemos buscar también la forma de desarrollarlas brindando propuestas y programas, porque además el MEF está facilitando la inversión o el financiamiento para lo mismo, ¿no? Entonces, somos un Estado pluricultural por las diversas manifestaciones que encontramos y porque de una u otra manera, así como nosotros podemos valorar la riqueza de nuestras danzas, de nuestras costumbres folclóricas, es importante también valorar aquellas características, aquellas tradiciones de nuestras familias y comunidades. El abordaje de las familias debemos trabajarlo, sí, bien cierto, con tecnología médica, pero que debemos de dejarla de lado cuando veamos otras costumbres. Debemos tener una capacitación intercultural apropiada y debemos de fomentar una política de participación activa de estos pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Más allá de todo lo escrito en lo que tenemos en los lineamientos de política, en nuestras normas, nosotros vemos que la realidad nos va a mostrar que existen muchas barreras lingüísticas de comunicación intercultural. Hay un desconocimiento de un vocabulario básico por parte del personal de salud, no conocemos aquellas acepciones básicas o dentro de su cosmovisión en ellos. Hay una resistencia al uso de los servicios por parte de estas comunidades y persiste una desconfianza hacia la medicina institucional porque no se le respeta pues sus costumbres, ¿no? Hay barreras específicas como el pudor en muchas de estas comunidades, lo cual para nosotros a veces no es bien manejado todavía. Hay una descalificación de las prácticas médicas por estas comunidades y hay una descalificación de las prácticas tradicionales por parte nuestra, referente a no a veces poder escucharlos o entender cómo es que ellos manejan su problema de salud y enfermedad. Evitar este desencuentro entre esas culturas, entre el personal de salud y las familias y las comunidades, depende en gran parte de la profesionalización y competencia técnica del personal de salud, que debe tener siempre un enfoque intercultural. Y este enfoque se va a dar como un proceso relacional, de manera que nosotros podamos ver una relación equitativa y respetuosa, viendo las diferencias socioeconómicas y sobre todo las culturales de estas comunidades, en donde muchas veces la salud, la enfermedad, el accidente y la muerte ocupan un lugar predominante, ¿no? ¿Por qué es necesario modificar la conducta del personal? Porque el conocimiento técnico de la salud y enfermedad generalmente ignora el contexto social y cultural de la población. Nosotros trabajamos bajo un esquema formado, normado,
pero muchas veces no lo hemos aterrizado frente a estas comunidades en cómo es la acepción de la misma. Y el personal que trabaja en zonas indígenas mayormente desconoce la conceptualización local del proceso de salud y enfermedad de estas comunidades. Hay una falta de comunicación y generalmente tendemos a descalificar las prácticas de ellos. Por lo tanto, debemos de fortalecer dos aspectos, dos figuras centrales. La primera, el facilitador intercultural, es decir, nosotros. Y la segunda, el enlace intercultural, que viene a ser el personal comunitario o el agente comunitario o promotor de salud. Ese es nuestro enlace con las familias y las comunidades. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos el trabajo extramural para la intervención y el abordaje de las familias, debemos hacerlo a través de estos promotores, a través de estos actores de salud. Y hay otras propuestas de adecuación intercultural, ¿no? El manejo de categorías, por ejemplo, como frío-calor en algunos lugares, tanto para el tratamiento con la enfermedad como para la clasificación de los alimentos, es distinto a como nosotros lo manejamos. A veces, en algunos hospitales, por ejemplo, no permitimos el alimento regional, sino nosotros le imponemos algún otro que ellos no es a gusto. O viene un paciente de la selva, por ejemplo, e intentamos darle una comida de la costa, ¿no? Y a veces el uso de muebles regionales, ¿no? Como por ejemplo en algunos hospitales de la selva, puede ser mucho más aceptable, como por ejemplo las hamacas, que una cama tan rígida como la que solemos usar nosotros, ¿no? Y en fin, muchas otras acciones que nosotros podemos de una manera ajustar y adecuar a la realidad de nuestras comunidades y familias en los diferentes entornos. Muchísimas gracias, sé que capaz están cansados y quisieran ir a almorzar. Gracias a ustedes.